Pensemos en un ritmo, una especie de latido que ha conectado a comunidades por todo el mundo, y durante miles de años. Es la lectura de la Torá, un texto con más de 3000 milenios de historia. Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante sistema que lo hace posible. A ver, esta es la gran pregunta, ¿no? No se trata solo de coger un libro antiguo y leerlo. Pensadlo un momento, ¿cómo consigues que millones de personas en sitios tan distintos como Buenos Aires o Tel Aviv estén leyendo exactamente las mismas palabras la misma semana y que esto se repita generación tras generación? Es un reto logístico y espiritual, monumental. Y la solución, como veremos, es tan sencilla como brillante. Para entenderlo, vamos a hacer un recorrido en 5 paradas. Empezaremos con la pieza fundamental, la porción semanal. Después, viajaremos un poco en el tiempo para ver de dónde viene todo esto, nos fijaremos en un detalle precioso del ritual, descubriremos la ley que lo sostiene todo y, al final, veremos por qué esta tradición está hoy más viva que nunca. Todo, absolutamente todo, empieza con una idea que es simple, pero a la vez muy potente. Si quieres abordar un texto que es inmenso, lo mejor es dividirlo en partes que puedas manejar. Este es el corazón de todo el sistema. El término en hebreo es Parashat Hashavua. Es básicamente un sistema diseñado para que, semana a semana, toda la comunidad avance junta a través de los 5 libros de Moisés. Así se aseguran de que se cubre el texto entero cada año. Cada una de estas porciones semanales, que llamamos Parashá, tiene un nombre, que suele ser la primera palabra importante de esa sección. Y esto que vemos aquí es el objeto de estudio. Ojo, que no es un libro impreso cualquiera, es un Sefer Torah, un rollo de pergamino que un escriba especializado ha escrito a mano. La lectura en público se hace directamente de aquí, lo que conecta a toda de congregación con una tradición artesanal y sagrada que tiene miles de años. Y aquí va un dato curioso. El número clave es 54. La Torá se divide en exactamente 54 porciones. Y claro, esto no es casualidad, está pensado para que encaje perfectamente con las semanas del calendario judío. ¿Qué pasa en los años que son más cortos? Pues muy fácil, se juntan algunas porciones. Es un sistema súper flexible que asegura que el ciclo siempre empieza y termina en la misma fiesta, que es Simchat Torah. Claro, ahora podríamos pensar que este sistema ha sido así desde el principio de los tiempos, sin cambiar ni una coma, pero la historia nos cuenta algo fascinante. Hubo una época en la que existían 2 sistemas distintos a la vez. En la antigüedad había 2 formas principales de hacerlo. En la tierra de Israel, por ejemplo, se seguía un ciclo trienal, es decir, tardaban unos 3 años en leerla entera. Las porciones de cada semana eran más cortitas, lo que permitía analizarlas con mucho más detalle. Pero por otro lado, en Babilonia se desarrolló el ciclo anual que conocemos hoy, que te daba una visión completa de toda la Torá cada año. Con el tiempo, y en gran parte por la influencia de las academias de Babilonia, su ciclo de un año se convirtió en la norma para casi todas las comunidades judías del mundo. Ahora vamos a hacer un poco de zoom, a fijarnos en un detalle del ritual de cada semana que es increíblemente poético y tiene muchísimo significado. Es el momento de la transición entre la lectura de la Torá y la de los profetas. Esta parte final se llama maftir. Imaginemos que estamos viendo una obra de teatro con 7 actos. Pues bien, al final sale un 8º actor, pero no dice nada nuevo, solo repite las últimas frases del 7º acto para dar una sensación de cierre y, lo más importante, para presentar el siguiente acto. Pues eso es el maftir. No añade texto, sino que funciona como un puente ceremonial. El orden es muy preciso. Primero, termina la lectura de la porción de la semana. Después, se lee el maftur de ese mismo rollo. Y solo entonces se pasa a la Haftará, que es una lectura de los libros de los profetas que, por cierto, casi siempre tiene un tema relacionado con la parashá de esa semana. Así, el maftir une los 2 textos sagrados, asegurando que la palabra de los profetas siempre esté conectada y, sobre todo, precedida por la Torá. Y esta es una forma verdaderamente bonita de entenderlo. La frase que vemos en pantalla lo describe a la perfección. El maftir es como ese último rayo de sol que ilumina la cima del monte Sinaí, justo antes de que empecemos a escuchar el eco de los profetas a través de los siglos. Es una manera de unir 2 pilares de la tradición en un solo momento. Muy bien, pero ¿de dónde sale toda esta estructura tan organizada? ¿Es simplemente una costumbre o hay algo más detrás? Pues la respuesta está en el concepto de la ley judía. El término es halajá. Podríamos decir que es el marco legal y ético que guía la vida judía y abarca absolutamente todo, desde las normas de alimentación hasta la ética en los negocios y, cómo no, la estructura de los servicios religiosos. O sea que estas prácticas no son porque sí, están codificadas y se basan en miles de años de interpretación y de legislación.
Después de la Torá, la fuente de autoridad más importante para la halajá es el Talmud. Este texto, que es monumental y que se compiló hace más de 1500 años, es, como se suele decir, la columna vertebral de la ley judía. Las discusiones y las decisiones de los sabios del Talmud sentaron las bases para los rituales como la lectura de la Torá, dándoles un peso y una autoridad que han perdurado hasta hoy. Venga, pues viajemos ahora hasta el presente para ver cómo esta práctica milenaria no es para nada una reliquia del pasado, sino una tradición súper vibrante y fundamental en el judaísmo de hoy en día. Estamos hablando de una tradición con más de 3.300 años de continuidad. Es que si lo pensamos, es una barbaridad. Cada semana, cuando una persona participa en esta lectura, no solo está conectando con su comunidad local, sino con incontables generaciones de antepasados que leyeron exactamente las mismas palabras. Y lo más increíble para mí es lo universal que es. Este gráfico lo deja clarísimo. A pesar de las enormes diferencias teológicas que hay entre las distintas ramas del judaísmo, desde los más ortodoxos hasta los reformistas, todas, sin excepción, mantienen alguna forma de esta lectura semanal. Es uno de los pocos hilos que los une a todos, un símbolo potentísimo de unidad dentro de la diversidad. Y además, esta tradición es un pilar educativo. Para cualquier joven que se prepara su bar mitzvah o bat mitzvah, aprender a cantar su porción del maftir y la haftará es un rito de paso clave. Les enseña a leer en hebreo, a entender los textos y, lo que es más importante, les da un papel activo en la continuidad de su propia tradición. Y con esto cerramos con una pregunta para darle vueltas. Más allá del ritual, más allá de la ley, ¿cuál es el verdadero poder de tener una historia compartida? ¿Qué efecto tiene en una cultura el hecho de volver a contar, todos juntos, los mismos relatos sobre la creación, la ley y la redención, semana tras semana, siglo tras siglo? Es, en el fondo, un motor de identidad, de memoria y de conversación que, después de miles de años, sigue funcionando a pleno rendimiento.